Bueno, Discursos sobre la primera década de Tito Livio es una obra escrita por Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI. Recordemos que Nicolás Maquiavelo estuvo como secretario de la Segunda Cancillería en la República de Florencia y gracias a su larga experiencia en los asuntos políticos logra establecer análisis y distinciones con los acontecimientos modernos de su época y la historia de la antigua Roma, que fue escrita también por el historiador Tito Livio. La historia de Roma está vinculada con la creación de las instituciones políticas, el desarrollo del conflicto social entre los patricios y los plebeyos, y por último, la lenta y progresiva expansión del dominio de Roma en la Italia central. El libro está dirigido a Zanobi Buondelmonti y Cosimo Rucellai. Estos dos adinerados florentinos organizaron encuentros culturales en los jardines de la noble familia Rucellai. Estos intelectuales debatieron sobre la literatura, el arte, la guerra y la política. Maquiavelo circulaba por ese medio, recibiendo apoyo de ellos y los consideraba además sus amigos. Alrededor de los 3 libros que componen el Tratado de los Discursos de Tito Livio, encontramos afirmaciones mucho más amplias para ofrecer un enfoque completo de una república. ¿Y por qué es un gran ejemplo la República Romana? Porque es un régimen ideal basado en una acción de emergencia para contrarrestar la crisis o decadencia de la época en que estaba Maquiavelo. Y lo que hace Maquiavelo es a menudo alabar la forma estatal de la República como portadora de una vida mayor y una garantía de una existencia más plena y humana. El primer libro se centra en las operaciones internas de Roma y encontramos un prefacio que comienza expresando de una forma pesimista la naturaleza humana, al nombrar a las personas envidiosas, ambiciosas, que son prontas para culpar y lentas para elogiar. De hecho, esta visión menos que ideal de la naturaleza humana constituye un tema principal en los discursos. Maquiavelo continúa destacando una paradoja. Mientras que la gente de su tiempo respeta mucho la antigüedad por sus obras de arte, descuidan también aprender las lecciones de la guerra antigua. Maquiavelo, con bastante dureza, atribuye este descuido a la indolencia y la falta de conocimiento real de la historia. El primer capítulo comienza con la fundación de las ciudades, lo que hacen los nativos de la zona o los extranjeros para edificar y construirlas. Para analizar esta parte, Maquiavelo mira hacia la antigüedad y ve que los seres humanos forman asociaciones políticas o ciudades, primero para defenderse y segundo para aumentar su riqueza y dominio. Los pueblos tienen orígenes libres cuando se ven obligados por la enfermedad, el hambre o la guerra a abandonar su país ancestral y buscar para sí mismo un nuevo lugar para establecerse, presumiblemente porque estos pueblos no son, como los colonos, sujetos a una autoridad política externa. Estos pueblos pueden habitar ciudades que encuentran en los países que se adquieren, como hizo Moisés, según Maquiavelo, o construir de nuevo, como hizo Eneas. En cualquiera de los casos, añade Maquiavelo, la virtud del constructor se demostrará en su elección del sitio y las leyes que ordena. Además, es necesario elegir los lugares más fértiles, donde la ciudad pueda expandirse para poder defenderse y contrarrestar la ociosidad que podría dar lugar a la fertilidad del lugar, ordenando leyes que impongan una necesidad de ejercitar sobre los que tienen que ser soldados. Como resultado de este ejercicio, se convertirán en mejores guerreros que aquellos que viven
en países que son naturalmente duros y estériles. ¿Qué nos quiere decir el párrafo anterior? Que Moisés no fue un virtuoso constructor, no solo falló en llegar a la tierra prometida, confió en su experiencia en el estéril desierto del Sinaí para hacer que su pueblo fuera lo suficientemente duro como para apoderarse del Canaán, y no le dio leyes que los convirtieran en soldados buenos para defenderse en el futuro. Maquiavelo observa que no importa si uno toma a Eneas o a Rómulo como progenitor de Roma, porque en cualquier caso los romanos tuvieron un origen libre. Pero Florencia fue construida por foráneos de Lucio Cornelio Sila, que descendieron de sus montañas a la llanura del Arno durante la paz establecida por Octavio. Al establecer el contraste entre su propia ciudad y su gran predecesor romano que se extiende a lo largo de los discursos, Maquiavelo menciona que la República de Florencia no realiza grandes pasos para la guerra porque no tiene un origen libre y por eso ha demostrado ser más débil que otras potencias extranjeras. Al enfatizar la importancia de los comienzos de las ciudades, Maquiavelo nos habla un poco sobre el tema de la libertad. A una república se le puede llamar feliz, comenta Maquiavelo, cuya suerte es hacer que un hombre sea tan prudente que le dé leyes ordenadas para que pueda vivir con seguridad bajo ellas, sin necesidad de corregirlas. Habiendo durado 800 años sin corrupción, sin ningún tipo de conflicto peligroso, Esparta parece representar un ejemplo mucho mejor que la República Libre de Roma, que ésta se volvió perfecta solo como resultado de una serie de accidentes. Las ciudades nunca pueden reordenarse por sí mismas, porque la mayoría de los hombres nunca están de acuerdo con una nueva ley que busca un nuevo orden en una ciudad, a menos que se les demuestre por necesidad que deben hacerlo. Y al señalar la relevancia contemporánea de la discusión, indica que la necesidad consiste en el peligro de la conquista extranjera. Bueno, según lo que yo entendí, o lo que quiso dar a entender Maquiavelo, estamos por el capítulo 2, que al formar una constitución perfecta se deben establecer leyes. Pero hay un problema, que la mayoría de las personas no van a estar contentas con estas nuevas leyes. Por lo tanto es un poco peligroso, menciona Maquiavelo, porque es más fácil que se arruine una república antes de perfeccionar su constitución. Por eso cita el ejemplo de Florencia, que fue organizada por una rebelión que hubo en Arezzo en 1502 y luego fue destruida después de la toma de Prato en 1512 por los españoles. Ahora, ¿qué es eso de 1512, la toma de Prato, Arezzo, el relajo de Florencia? Bueno, resulta que cuando murió Lorenzo el Magnífico, Savonarola hizo lo que le dio la gana. Destruyó todo de los Medici, organizó la hoguera de las vanidades, donde alentaba a las personas a traer todas sus posesiones valiosas, cuadros de arte y quemarlas en el nombre de Dios. La familia de los Medici fue exiliada casi 2 décadas. Luego César Borgia estaba a punto de conquistar Florencia para unificarla con Italia Central, en manos de su familia. Pero, aquí aparece otro pero. Resulta que cuando César Borgia iba a unificar a Italia con Florencia, tuvo que retirar sus tropas porque Francia estaba apoyando a Savonarola y a Arezzo. Pero Alejandro VI, avispadísimo, amenazó a todos los ciudadanos de Florencia con la pena de entredicho. ¿En qué consistía la pena de entredicho? En prohibir a los fieles algunos sacramentos cristianos y también la sepultura cristiana.
Alejandro VI le hace la vida imposible a Savonarola, incluso hasta lo elimina totalmente. De esta manera, Maquiavelo y Soderini negocian con los Borgia y hacen todo lo posible para expulsar a los franceses. De esta manera se reorganiza la República de Florencia en 1502, donde gana estabilidad y autoridad. Pero después, Florencia queda debilitada después de toda esa guerra. Maquiavelo ya se había alejado un poco de la República de Florencia, estaba en Roma y en Milán. Por lo tanto, Florencia queda aislada totalmente y ahí es que aparece la familia Medici con un ejército español tomando Prato en 1512 y también Florencia, donde se establece una reforma del sistema estatal que fue elegido por un comité especial que pertenecía a los Medici. ¿Qué nos quiere dar a entender nuevamente Maquiavelo? Que para establecer leyes primero se debe ordenar internamente el Estado o una república, porque ésta sirve como primer requisito para la defensa ante los invasores. Savonarola se concentró mucho primero en insultar al Papa, en quemar las cosas, pero no le prestó atención a los ciudadanos de establecer leyes que los hicieran fuertes. O sea, no se preocupó por el arte de la guerra, que es lo que más le importa a Maquiavelo. Por lo tanto, Florencia quedó debilitada, aislada y fue fácil invadirla por los Medici. Luego, Maquiavelo rastrea la evolución de las organizaciones políticas y las diferentes formas de gobierno que los grandes sabios clasificaron, las cuales están destinadas a seguir una trayectoria o un patrón circular que es muy defectuoso. Y esto es debido a la similitud que existe entre la virtud y el vicio, y nada puede evitar que la primera degenere a su contrario. Y de esta manera trata de determinar qué tipo de república era Roma, que según él, gracias al conflicto entre el pueblo y el Senado, se crearon los tribunos de la plebe, cuyo nombramiento dio mucha estabilidad a una república mixta y perfecta, combinando, por supuesto, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Ahora, ¿en quién se debe confiar para velar por la libertad de la ciudad? ¿Los que desean dominar o los que desean liberarse de la opresión? Tanto los nobles como el pueblo tienen ambiciones que necesitan ser atendidas. Sin embargo, sostiene Maquiavelo que aquellos que más poseen son los más propensos a causar conflicto y así poner en peligro la libertad de la ciudad. Creo que esto se refiere a la conspiración que le hicieron al rey Tarquino por el año 509. El Senado de Roma había derrotado o había exiliado a este rey Tarquino. Y cuando esto sucedió, el Senado comenzó a escupir hacia la plebe y generó una serie de conflictos. Y para calmar estos conflictos se crearon los tribunos. No fue suficiente para el pueblo porque ellos seguían siendo pobres, mientras el Senado romano disfrutaba de cargos públicos, subían los impuestos, el Senado tomaba las decisiones y también eran jueces que castigaban a aquellos que infringían la ley. Pero luego pasó el tiempo, los disturbios se fueron minimizando por cuestiones internas, porque el pueblo participaba más en asuntos del gobierno, y por ese motivo el papel de los magistrados fue velar por los intereses del pueblo. Los tribunos comenzaron a vigilar la libertad y la seguridad del pueblo, oponiéndose a los abusos de poder. Maquiavelo está de parte del pueblo, precisamente porque ellos carecen de poder y de la ambición de los nobles. La posibilidad de que la libertad se mantenga en el pueblo aumenta, sin que otro llegue a usurparla. Pero si la guardia de la libertad recae en los nobles, ellos van a satisfacer sus ambiciones, su deseo de venganza, privar de todo derecho a la plebe, obteniendo como resultado conflictos y perturbaciones.